Bienvenidos a este viaje intergaláctico que nos dará esta nave espacial. Y sí, por supuesto estoy hablando de este que es el PlayStation 5. Para esta generación, Sony se tomó la libertad de hacer una consola con un diseño increíblemente futurista, con el núcleo de color negro y estos paneles mate blanco que en realidad son ligeramente grises. Y el nivel de detalle que tuvieron con la consola es increíble, especialmente con esta microtextura que pusieron en la parte de adentro de estos paneles. Pero sí, por más que se vea bonita, es una consola gigantesca, es un verdadero monolito. Sí, puedes poner la consola horizontal con la base que viene incluida, pero la verdad se ve mucho más épica con la consola en su posición vertical. En la parte de atrás tenemos los puertos que esperarías, electricidad, HDMI, Ethernet y dos puertos USB. En la parte del frente tenemos otro puerto USB y un USB tipo C para conectar todo tipo de accesorios. Además, en la parte del frente también tenemos los botones para encender la consola. Así es, ya tenemos un botón físico para que tu consola no se apague por algún toque accidental como pasaba con la generación anterior, así que sí es un cambio muy bienvenido. Lo que sí tengo que decir es que por más que se vea bonita y elegante la parte del centro de la consola con este acabado brilloso, la odio con todo mi ser. Porque este acabado, que es el único que realmente tocas para apagar o prender la consola, se mancha increíblemente fácil. Y cuando intenté limpiar la consola, me di cuenta que también es el acabado más fácil de rayar en toda la existencia. Literal, la consola no pasó más de 10 minutos fuera de su caja y ya la había rayado intentando quitarle el polvo. Así que por favor, no manoseen mucho sus consolas y si las van a sacudir, háganlo con mucho cuidado. Lo bueno es que aún así la consola se ve increíble con sus indicadores LED en la parte de arriba de la consola. Principalmente con las luces del cuarto apagadas, sí se notan mucho más estas luces LED de color blanco, naranja y azul respectivamente. Pero sí, independientemente de lo bonito, lo gigantesco o lo futurista que sea el diseño de esta consola, seguramente va a tener un espacio muy especial en tu centro de entretenimiento. No porque le tengas tanto cariño, más bien porque no cabe en ningún otro lado. Ahora veamos lo que puede hacer este gran monumento al gaming. Antes de meternos a los gráficos y los teraflops que nos puede dar esta consola, tenemos que enfocarnos mucho más a la otra apuesta grande que hizo PlayStation con esta consola, y estoy hablando del control, el DualSense. Este es, sin duda, el mayor salto en el diseño de los controles en toda la historia de PlayStation y la verdad es un cambio muy agradable. Es un control con una forma un poco más ergonómica que es muy cómoda con todo y la microtextura que tenemos para mejorar tu agarre con el control. Pero además de este diseño un poco más bultoso en el control, Sony quiere cambiar tu experiencia que puedes sentir por medio de los controles. Para esto vamos a ver las funciones del DualSense con el juego de Astro's Playroom, el juego que viene incluido con todos los PlayStation 5, que ayuda mucho a sentir todas estas nuevas funciones que te ofrece el control. El DualSense tiene su panel touch, sensores de movimiento, micrófono, bocina, pero la gran novedad son los nuevos motores para las vibraciones y los nuevos gatillos adaptativos. Estos aspectos son muy difíciles de mostrar a cámara porque literal tienes que sentir la diferencia de esto, pero intentaré explicarles lo mejor posible. Los nuevos motores de vibración te pueden dar una gran variedad de maneras en las cuales puedes sentir un juego. Y no es que vibre todo el control a la vez, sino que estas vibraciones son muy controladas en diferentes posiciones y de una manera muchísimo más precisa. Por ejemplo, aquí en Astro's Playroom puedes sentir un ligero golpeteo en tu control por cada paso que da el personaje, y este cambia dependiendo en qué superficie está pisando. Aparte de que se escucha en la bocina del control, puedes sentir el golpeteo muy fino cuando pisas vidrio, o mucho más suelto cuando estás pisando arena, por ejemplo. Ya no es solamente vibrar, sino que le agrega un poco de textura, por así ponerlo, a estas vibraciones. De igual manera, cuando te enfrentas a vientos despiadados o recibes un golpe, vibra en zonas específicas que te pueden situar mejor para detectar de dónde te dispararon y tener una mejor percepción del entorno en el que estás. Si has usado el HC Rumble que tenemos en el Nintendo Switch, piensa que es eso, pero en esteroides. Pero el cambio más grande en estos controles son estos gatillos adaptativos que pueden cambiar la resistencia dependiendo de qué estás haciendo en el juego. El mejor ejemplo es compararlo con un arco y flecha. Puedes tener el gatillo libre si no ejerces mucha tensión, básicamente igual como lo teníamos con los DualShock anteriores, pero en el DualSense entre más jalas el arco hay más resistencia y el gatillo también aplicará más resistencia, así que será un poco más duro de presionar estos gatillos.
Y me gustó mucho cómo muestran el ejemplo aquí en Astro's Playroom. Si no tienes una esfera en tu mano, simplemente el gatillo está libre porque no tienes nada que ejercerle fuerza. Por el otro lado, cuando tienes una esfera, pone un poco más de resistencia y si quieres romperla en pedazos por completo, necesitas poner más presión hasta romper la esfera y eso lo sientes directamente en tus dedos índices al momento de presionar estos gatillos. Suena como un cambio sencillo o quizá innecesario para algunos, pero le agrega una dimensión extra a cómo interactúas con los elementos de tu juego y obvio eso está muy presente también en juegos de disparos, donde cada arma te da una sensación distinta y una resistencia distinta y puedes sentir cómo cambia entre cada disparo que haces. Y esta función la puedes disfrutar en juegos como Fortnite, Call of Duty Cold War y por supuesto la puedes sentir mucho más en Astro's Playroom. Definitivamente estos nuevos gatillos adaptativos cambian totalmente la experiencia del juego, pero va a depender totalmente de cada desarrollador si es que implementan funciones que aprovechen esta resistencia en los gatillos si es que la ponen en lo absoluto. Porque, por ejemplo, el juego de Spider-Man Miles Morales, que está hecho por un estudio de Sony, hubiera esperado una integración mucho más amplia con las telarañas, cuando te columpias, cuando jalas a los enemigos, pero no lo aprovechan casi nada, si no es que nulo, así que va a depender mucho de cada juego que usas. Y hablando del tema, empecemos a jugar, ¿no? Algo muy curioso es que justo cuando quieres empezar a jugar ya empiezas a disfrutar otra de las grandes funciones del PlayStation 5, el SSD ultra rápido, porque todos los juegos los carga increíblemente rápido. En tan solo unos segundos puedo abrir Spider-Man Miles Morales y ya estoy en medio de Manhattan. Esto es muy útil cuando estás cambiando entre juegos, pero creo que se disfruta muchísimo más cuando estás en un juego y cambias a un escenario completamente distinto, sin pantallas de carga. En la generación anterior teníamos estas molestas pantallas de carga cuando cambiabas de zona, pero con la velocidad del PlayStation 5, esas pantallas de carga son casi inexistentes, que de hecho eso también se aprovecha muchísimo cuando estás jugando títulos del PlayStation 4 en esta consola, ya que también aprovechan la velocidad del disco de esta consola. Puedes pasar horas y horas dentro de la experiencia de juego y no te das cuenta porque no hay ninguna interrupción con estas pantallas de carga que teníamos en las generaciones anteriores. Así me he pasado horas y horas jugando Spider-Man y pasándome por Manhattan. Y sí, eso sí es por experiencia. Pero ahora sí, seguramente lo que muchos estaban esperando, el desempeño de los juegos. Porque en todos lados, en todas las consolas, ya vimos el soporte de Ray Tracing, 4K y hasta 120 cuadros por segundo. Que sí lo tenemos en esta consola, solo que no lo tenemos todo al mismo tiempo. Veamos, en el caso, por ejemplo, con los títulos de lanzamiento directamente de Sony, por ejemplo, Spider-Man Miles Morales y Demon's Souls. Ambos te dan dos opciones de gráficos. Uno, que es el modo fidelidad, con 4K y trazado de rayos a 30 cuadros por segundo. Y por el otro lado está el modo de rendimiento, que tiene 4K, sin trazado de rayos, es decir, sin Ray Tracing, a 60 cuadros por segundo. Así que no puedes tener todas estas funciones al mismo tiempo como Ray Tracing y 60 cuadros por segundo al mismo tiempo, pero al menos te da la opción de que tú puedas elegir si quieres una experiencia un poco más cinematográfica con Ray Tracing y a menos cuadros, o si quieres que tu juego sea mucho más fluido, pero quizá no te interesan tanto estos pequeños detalles con los reflejos de las luces, pues bueno, lo puedes poner en el modo de 60 cuadros. Ray Tracing te da un look muy distinto a los juegos y hace que la iluminación sea mucho más realista, desde los reflejos perfectos en los edificios hasta el reflejo de las luces en el pavimento mojado y en el mismo traje de Miles Morales. Aquí pueden ver un poco de video capturado en el modo de fidelidad y aquí en el modo de rendimiento. Y es algo muy similar con Demon's Souls. Tú puedes elegir si quieres esta calidad visual mejorada, realmente de la siguiente generación, o si quieres movimientos más fluidos, puedes elegir los 60 cuadros por segundo. Yo en lo personal preferí la opción con Ray Tracing a 30 cuadros por segundo y prácticamente así pasé toda la campaña de Spider-Man Miles Morales. Y lo interesante es que aún con el modo de rendimiento, ninguno de los dos juegos llega a los 120 cuadros que nos promete la consola. En muchos juegos vas a ver opciones muy similares. Por ejemplo, en Call of Duty Black Ops Cold War tenemos 4K a 60 cuadros por segundo con Ray Tracing. Pero como sabemos que es un juego bastante competitivo, también está la opción de quitar Ray Tracing y subir hasta los 120 cuadros por segundo. Con este tipo de juegos en específico, los gamers más competitivos sí quieren todos los cuadros posibles que podrían significar ganar una partida. Pero en lo personal los 120 cuadros por segundo no me preocupan mucho, al menos no por ahora. Y esto es por tres aspectos.
El primero es que todavía no hay muchos juegos que soporten 120 cuadros. Lo vemos por ejemplo en Call of Duty, en modos multijugador, pero no en tantos títulos. El segundo punto que complica un poco más las cosas es que prácticamente necesito comprar una nueva televisión, porque por más que conecté mi PlayStation 5 a una Samsung QLED Top of the Line del año pasado, esta no tiene HDMI 2.1, así que no pude probar los 120 cuadros por segundo. Además, actualmente hay menos de 50 televisiones en todo el mercado que soportan HDMI 2.1, así que por ahora no está en mis planes buscar una tele que lo soporte. Y el tercer punto, que para mí es un poco más importante, es que si para tener 120 cuadros necesito sacrificar ray tracing y otros elementos visuales, la verdad es que yo preferiría quedarme con el ray tracing, aunque sea a 30 o a 60 cuadros. Pero bueno, esto es el inicio de esta generación de consolas, porque esto de los 120 cuadros lo tenemos en el PlayStation 5, al igual que en el Xbox Series X. Así que esperemos que en un futuro posiblemente cercano tengamos más juegos que no solamente tengan 120 cuadros y ray tracing, sino que sí tengan todas estas funciones corriendo al mismo tiempo, y quizá ya en ese momento ya piense en actualizar mi televisión. Y esperemos con ese poder se mantenga igual de silenciosa esta consola, porque es sorpresivamente callada y tímida, porque a comparación de la generación anterior, que básicamente teníamos una turbina de avión jugando al lado de ti, esta generación de consolas es increíblemente callada. Pero regresando a los juegos, PlayStation también hizo algunas mejoras en el software para mejorar tu experiencia de juego. La nueva interfaz del PlayStation 5 está muy inspirada en lo que teníamos en el PlayStation 4, pero mucho más conciso. Las opciones son muy claras y puedes cambiar de juegos rápidamente. Una de mis cosas favoritas fue la introducción de estas tarjetas. Muchas de estas te dejarán entrar directamente a alguna sección de algún juego en específico, por ejemplo en Fortnite o en Call of Duty. Pero durante el juego también hay nuevas tarjetas que te pueden dar más información del contenido que estás viendo. Por ejemplo, si estás en un nivel y no sabes cuánto te falta para llegar al siguiente checkpoint o al siguiente nivel, o cuánto tiempo más le tienes que invertir antes de hacer una pausa, ahora hay esas tarjetas que te muestran cuánto porcentaje llevas de un nivel y un tiempo estimado para llegar al siguiente capítulo. Y algo que sí usé durante Astro's Playroom fueron estas nuevas tarjetas con tips y guías que puedes ver si tienes una suscripción activa a PlayStation Plus. Así que para hacer cierto logro o para encontrar cierto ítem difícil, estas tarjetas pueden ser increíblemente útiles para lograr todos los logros. En lugar de buscar el video de cómo pasar un nivel en tu celular, puedes colocar la tarjeta a un lado de lo que estás jugando para ver la guía mientras lo haces en tu partida. Una función muy buena y que se me hizo increíblemente útil para llegar a esos logros muy difíciles de conseguir. De una manera similar, puedes ver contenido adicional de tus amigos que pueden compartir el video de cómo va tu partida. Así puedes seguir tu juego mientras esperas a que tu amigo termine su partida y lo puedes ver directamente en tu pantalla con este modo Picture in Picture. Y hablando de amigos, tenemos que hablar de las últimas dos funciones que nos faltan del DualSense. Y estoy hablando de la bocina y el micrófono que están integrados en el control. La idea es que puedas chatear con tus amigos sin necesidad de ponerte un headset o agregar cables adicionales. Solamente necesitas el control. De hecho, hice una transmisión en Twitch directamente del PlayStation 5 utilizando el micrófono del DualSense y sorpresivamente se escuchaba bastante bien, siempre y cuando no tengas la tele tan alto. Posiblemente sea mejor utilizando audífonos para esos casos. Lástima que la cámara del PlayStation 5 que se vende por separado es básica, si no es que mala. Aparte no se puede configurar absolutamente nada para mejorar la imagen, pero bueno, ya puedes transmitir absolutamente todo directamente desde tu consola. Y un punto un poco preocupante y quizá un poco controversial es el almacenamiento de esta consola. Porque sí, ya hablamos que es increíblemente rápido y eficiente y que los tiempos de carga son básicamente invisibles, pero aquí el problema es la capacidad, es decir, cuántos juegos puedo tener en la consola. Porque en la caja nos muestra que tenemos 825 GB de almacenamiento, pero al momento de ya utilizar la consola, ya con la memoria del sistema y demás, tenemos cerca de 660 GB libres para guardar juegos, que ya con 6-7 juegos, depende de los parches y el tamaño de la plataforma, si el multijugador, si incluye otros parches y demás, podría ocupar bastante más espacio. Y ya con 5 o 6 juegos ya me lanzaba notificaciones de que no podía grabar contenido adicional porque ya estaba lleno el almacenamiento de la consola. Y eso que apenas son los primeros juegos de la generación,
Y también algo un poco confuso aquí es también el almacenamiento con las versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5, porque sí puedes almacenar juegos de la consola anterior, que sí es retrocompatible con el PlayStation 4, pero cuando estás descargando un juego que tiene ambas versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5, a veces es un poco extraña la interacción en la tienda para saber qué versión estás jugando. De hecho, cuando intenté descargar Call of Duty, cuando ya abrí el juego, me mencionó toda una leyenda de los pasos que tenía que hacer para descargar la versión correcta de PlayStation 5, que aparentemente había cometido el error de descargar la versión equivocada. E inclusive con las instrucciones ahí ya escritas, batallé un poco para dar con esa versión correcta. Aunque sabemos que el almacenamiento extendido sí va a funcionar en el PlayStation 5, por ahora únicamente funciona con juegos de PlayStation 4. Que bueno, es bueno saber que hay retrocompatibilidad y que lo puedes expandir un poco de esa manera. Pero con los juegos de PlayStation 5 tenemos que esperar a los detalles y ver cómo va a funcionar todo ese sistema y a ver qué tarjetas especiales tenemos que conseguir para ponerlas en el PlayStation 5. En general, el PlayStation 5 quiere mostrarte una nueva experiencia de una nueva generación de consolas. No solamente con el poder gráfico y el poder del almacenamiento, con 0 pantallas de carga, que bueno, obviamente se agradece bastante, el Ray Tracing, la opción de 4K, con muchos cuadros por segundo. Pero yo creo que también PlayStation se enfocó mucho en la experiencia en general que puedes tener, por ejemplo, con el DualSense, con estos motores de vibración y también estos gatillos adaptativos que podrá sonar como algo medio gimmick, pero realmente cambian totalmente tu experiencia que puedes tener a comparación de lo que teníamos con las generaciones. Y PlayStation se enfocó bastante bien en darnos esa buena mezcla de buena capacidad, buenos gráficos y también explorar un poco más de cómo pueden expandir esta experiencia con nuestros sentidos, principalmente por medio del DualSense. Pero creo que este gran cambio del control del PlayStation 5, el DualSense, valió bastante la pena porque no es solamente un nuevo control, sino que realmente te cambia la experiencia totalmente de cómo jugamos estos juegos de consola, que te hacen sentir un poco más, te da un poco más de textura, te da un poco más de inmersión en todos los juegos que estás disfrutando y además con estas pantallas de carga prácticamente inexistentes ayudan a que estés mucho más centrado y metido en tu juego. Y después de varias semanas de estar jugando en el PlayStation 5, la verdad es que te dan una experiencia súper inmersiva que sí se siente de siguiente generación, que puede estar ahí adentrado en el juego por horas y horas disfrutando no solamente de la calidad, sino de cómo te puede meter en todos tus sentidos al juego con estas mejoras en esta generación de consolas. Y por supuesto, esto también se disfruta bastante con el apoyo de todos los juegos que están lanzando los estudios de PlayStation exclusivos para el PlayStation 5. Sí, quizá ahorita no tenemos los 120 cuadros con Ray Tracing, pero la verdad no creo que sean necesarios para los juegos que tenemos actualmente, pero igual tenemos que esperar a ver cómo evolucionan los juegos de esta nueva generación con el PlayStation 5. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Ya compraron su consola? ¿Están todavía dudosos si comprar un PlayStation 5 o un Xbox Series X? ¿O están inclusive esperando a otras mejoras o quizá una consola intermedia para actualizarse a la nueva generación? Escriban sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, eso es todo para este que es el review del PlayStation 5. Si les gustó este video, denle manita arriba y compártalo en todas sus diferentes redes sociales, lo cual ayuda bastante a este programa. Y si quieres recibir más noticias tecnológicas, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones porque solo así te podrás enterar de cada que subimos nuevo video. Por mi parte, eso es todo. Yo soy Pato González. Me pueden seguir en las diferentes redes sociales como Pato G7 y nos vemos en el siguiente video de esto que es BitFeed.